Noches a todas las personas que están desde el otro lado. Tengan ustedes un muy lindo día. Aquí estamos volviendo al ruedo después de una semana que nos salteamos. Estamos con el último vivo de esta temporada que arrancamos con todos los vivos y que han pasado grandes personalidades. Muy contento, la verdad que fue algo hermoso, una experiencia muy linda, mi primera experiencia en esto, donde pude estar entrevistando a grandes personas, así que les agradezco también a todos ustedes por habernos seguido en este ciclo y bueno, lo concluimos, el ciclo 2020 concluimos hoy, pero seguiremos 2021, seguiremos porque hay muchísimas más personas a las que tenemos que conocer, a las que tenemos que escuchar y que es necesario. Y qué mejor cerrar este año belgraniano, qué mejor, buenas noches, los voy saludando, Marcos, José María, Ricardo, Claudio, gracias siempre por estar, a todos ustedes. Tenemos gente desde Cuba, desde Guatemala, que nos dan saludos a México. Mientras tanto, así don Roberto me va escuchando desde dónde nos están escuchando y desde dónde nos están viendo. Y qué mejor cerrar con una persona, un gran historiador y vicepresidente de la Academia Argentina de Artes y Ciencias de la Comunicación, nuestro amigo Roberto Elizalde, al cual les voy a dar la bienvenida. Y en este año belgraniano vamos a conversar y vamos a conocer a este que lo llamamos también padre de la patria. Buenas noches, don Roberto. Un placer tenerlo Javier. aquí. Buenas noches. La amabilidad de ustedes por esta invitación. Bueno, en primer lugar, gracias por la presentación un poco exagerada, ¿no? Y espero no ser el último vivo, ¿no? Que sigamos. Porque si nos están escuchando de afuera van a decir, este es el último vivo de la viveza criolla, tan relatada, para poner un poco de humor. Así es la famosa viveza criolla argentina, ¿no? Exacto, dirán, este es un viejo representante de la viveza criolla. ¿De dónde viene la viveza? Lo voy a aprovechar. ¿De dónde viene la viveza criolla? Yo creo que la viveza criolla es muy española. Viene de la picaresca española, de la picardía española. O sea, el ejemplo más acabado, o sea, pero en la picaresca, el Lazarillo de Tormes, ¿no es cierto? O después cuando lo tenés, y que lo tenés representado por otro lado y en cosas parecidas, hasta con el viejo Vizcacha en el Martín Fierro, ¿no es cierto? Viejo lleno de camándulas, con un empaque a lo toro, andaba siempre en un moro metido, no sé en qué enredos, con las patas como loro, de estribar entre los dedos, ¿no es cierto? Y cuando fueron a la casa, que se murió el inventario, que apareció hasta un tintero que había desaparecido del juzgado. O sea, un tipo de personaje, si no lo invitaban iba y mal el asado, entonces invitaba a que le escupiera el asado. O sea, está de algún modo, yo creo que le damos el sentido que tienen los españoles tan particular, ¿no? y tan divertidos que son con sus cosas y con sus dichos. Y que de ahí viene una parte de nuestro viejo salero. Bueno, y hoy vamos a evocarlo a Belgrano. En los 250 años de su nacimiento, que cuando cumplió 50 años, 17 días después, abandonó este mundo. Él había nacido el 3 de junio y murió el 20 de junio de 1820, con 50 años recién cumplidos. Era de 1770. Y Belgrano, como bien has dicho, es uno de los padres de la patria. Y yo creo que la patria tiene, por de pronto, dos padres. Hay un padre
que está definido magníficamente por el general Mitre, que es Belgrano. El general Mitre, cuando escribe la historia de Belgrano, dice que es la historia de Belgrano y de la independencia argentina. Y después dice de San Martín, que es la historia de San Martín y la emancipación sudamericana, lo cual complementa todo. Entonces creo que el primer momento es Belgrano, que es el que está en la Junta de 1810, trabajando desde mucho antes con otras ideas, y es un San Martín que llega en 1812. Entonces, eso es lo que tenemos que entender. Pero en estas cosas irreflexivas, usadas a veces por la política y demás, como hablamos en privado hace un rato, aparecen cosas insólitas. Por ejemplo, el 25 de mayo en la catedral, cuando entra el presidente de la República, le rinde homenaje a San Martín. ¿Qué tenía que ver San Martín, con todo el respeto que yo le tengo, el 25 de mayo? Era un oficial español y no estaba acá. El 25 de mayo no lo hizo San Martín. Señor presidente, cuando sale de la Casa de Gobierno y camina una cuadra donde le va rindiendo honores el regimiento de granaderos y las tres fuerzas armadas, cuando camina una cuadra, doble media cuadra a su izquierda y ponga ahí la corona de laureles, en el primer monumento a la patria, que es la Pirámide de Mayo, el monumento que se hizo en 1811 a los padres fundadores. Eso sí refleja el 25 de mayo. Que le rindamos homenaje el 9 de julio a San Martín, ¿cómo no? Porque fue un hombre que luchó por la independencia y la consolidó con su campaña, pero no el 25 de mayo. Entonces, y no estoy hablando que el 25 de mayo hay que rendirle homenaje a Saavedra, que se van a enojar los morenianos, o a Belgrano, que van a decir los saavedristas no, y los otros no, es rendirle homenaje en la pirámide, donde están todos esos padres fundadores, los padres conocidos de esa primera junta, y los testigos a veces invisibles, o como lo llamó muy bien Félix Luna, personajes de segunda fila, o de cuarta, o de quinta, o de sexta, que a veces uno encuentra pequeños detalles y son extraordinarios. Entonces, Belgrano, por eso, bien lo has dicho, creo, Javier, es uno de nuestros padres de la patria. ¿Y por qué? Porque fue un hombre de una gran formación. Pero además Belgrano fue un revolucionario, fue un innovador. Belgrano hizo cosas que nadie puede creer. Por ejemplo, en comunicación. Fue el líder de la comunicación en ese momento. ¿De qué forma se podía comunicar la gente? Hablando. Periódicos no había. Había muy poco. ¿Cómo se informaba? Él lo primero que hace es, para un diario que existe en Madrid, una Gaceta de las Indias, manda informes que le mandaban los representantes del consulado, no en Buenos Aires, sino desde todas las provincias del interior. Y eso lo mandaba España y se publicaba. Era corresponsal. Después se preocupa por traducir a Quesnay las máximas de Quesnay, donde habla de todos los nuevos principios y cómo había que vivir y demás. Lógicamente había gente que no sabía otro idioma, entonces él busca que el castellano lo puedan leer y lo puedan entender a un sabio francés. No contento con eso, se dedica después a impulsar el Semanario de Agricultura, Industria y Comercio, y mucho después a publicar el Correo de Comercio, que lo dirigió hasta septiembre, cuando parte en la expedición al Paraguay. Y finalmente, la traducción de la despedida de Washington. 2 veces la hizo. Admiraba mucho a Washington, ¿no? Lo admiraba muchísimo. Y además hay una cosa curiosa. En la primera traducción la empieza a hacer cuando va, o la había empezado y la sigue haciendo, cuando va en la campaña al Paraguay. En la vista de la batalla de Tacuarí, era inmensamente superior y las armas. No encuentro que decir, voy a quemar realistas, de los contrarios. Y entonces quema la traducción, que le había llevado años, con el libro además, ¿no es cierto? Que no era fácil de conseguir, no existía Amazon ni como ahora uno, tengo un amigo que me lo traiga, tengo una prima que es azafata y me lo compra. No, eso es imposible. Bueno, y entonces emprende de nuevo la traducción.
le pide algún consejo al doctor Reddard, que era su médico norteamericano, y la termina 20 días antes de la batalla de Salta. Imagínate lo que es hoy. Yo invito a cualquiera de los que me están oyendo a que nos vayamos a la costa del río Uruguay o a la costa del río Paraná, pongamos una carpa, una de esas carpas que entras parado con toda comodidad, la silla plegable con todo eso, poné el aparato para matar los mosquitos, poné todo lo que sea y quédate ahí una noche tratando no de traducir, de leer, aunque sea en castellano tal cosa. Y te va a venir el mosquito, lo otro, aquello, o sea, las molestias que tiene. Y ese señor en plena campaña hacía eso, o sea, entonces, ubiquémonos en el tiempo, no tenía ni siquiera esas luces fluorescentes que uno las carga y las prende, a la luz de un candil. O sea, entonces hay que pensar lo que eso significó. Y por si fuera poco después, cuando estaba en el ejército del Alto Perú, hacía un diario, hacía imprimir un diario, donde ponía el santo y seña, las novedades y demás, y que servía para instruir a la tropa. Entonces, Belgrano en ese aspecto es un hombre extraordinario, porque ya lo tenemos como un gran y meritorio patrono de comunicaciones, un gran comunicador. Pero además de eso... Don sí. Roberto, disculpe que lo interrumpa. Sí. Generalmente voy haciéndole algunas preguntas así y algunas por ahí van a sonar un poquito como tontuelas, pero la idea es que hay muchas personas que también están de afuera y son nuevas y van aprendiendo. Entonces, por ahí se nos pasó las máximas, la traducción de las máximas de Snake. ¿Por qué las traduce y qué es lo que quiere hacer llegar al pueblo para que lea? Belgrano Básicamente. había, claro, Belgrano había brevado en España todas las ideas modernas que había. Entre ellas había una idea muy moderna del cultivo de la tierra y todo lo demás, del uso de la tierra. Y pensemos en una capacidad territorial que nada que ver con el virreinato, ¿no es cierto? Lo que era el reino de España. Bueno, entonces, Belgrano, cuando lo que era España continental, digamos, ¿no? Lo que era en ese momento la madre patria. Y entonces, de alguna manera, Belgrano va viendo que hay unas máximas que hablan del cultivo de la tierra, de nuevas ideas económicas, de todo lo que sería un nuevo movimiento filosófico, que había que probarlo. Y entonces él dice, esto lo tiene que leer la gente. ¿Pero quién iba a leerlo? El labriego, el labrador, el hombre de campo. No, ese no lo iba a leer. ¿Para quién lo traduce él? Para los intelectuales, para que lo pueda leer la gente que había leído y para ir de esa manera creando un movimiento de opinión. Porque Belgrano en todo momento a lo que él está buscando es no promover un programa, está haciendo un programa político. Realmente Belgrano es un programa político, sin hablar de política. Él hace un programa de desarrollo, de avance, de mejora, de modernidad para la época, se entiende. Y entonces, ¿él qué busca? Está buscando decirle a un señor, es como si acá un señor que está me dice, ¿y usted de dónde saca todo lo que está diciendo? Y lo saco de este y aquel libro, ¿no es cierto? Y entonces, de la misma manera, Belgrano estaba diciéndoles, muchachos, esto no lo digo yo, lo está diciendo esta gente en tal lugar, son las nuevas ideas, las que hay que ir aceptando. O sea, y Belgrano además las tamiza muy bien las cosas. Y además, todo ello lo va publicando y lo va diciendo en las memorias del consulado, donde trae ideas novedosísimas, donde, ni qué decir en el Semanario de Agricultura, Industria y Comercio, ya en el Telégrafo Mercantil, que fue el diario anterior, fundado por Cabello y Mesa, y en otros lugares, ya se va preocupando de poner esa ideología y que lo convierte
que es el que descubre de Argentina. Más un proyecto, hasta de hacer un camino que cruce la cordillera a Buenos Aires. O sea, Belgrano, o sea, es hasta un avanzado en lo que es la obra pública, en la vialidad. O sea, significa tantas cosas que no resultan imposibles hoy de creer. O sea, y cada vez siempre uno va descubriendo en Belgrano una faceta distinta. Belgrano, el año pasado, después de ingentes, y les cuento esto como un hecho personal, después de ingentes esfuerzos del presidente del Instituto Nacional Belgraniano para que el gobierno nacional declarara el año belgraniano al 2020, cosa que se hace con tiempo, se nombra una comisión y todo lo demás, no tuvo ninguna respuesta, estaban metidos en la política de la elección y demás. Entonces, al presidente, a mí se me ocurre un día hablar con Guillermo Belcore, que está en el diario La Prensa, un buen amigo. Y le digo, mira Guillermo, pasa esto, esto y esto. ¿Por qué no hacemos una campaña desde el diario para que se declare año belgraniano? Pero ¿cómo no, Roberto? ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, yo te ofrezco todos los sábados publicarte, desde ahora, desde la semana que viene, un artículo sobre Belgrano en La Prensa hasta el 20 de junio. Y así lo empezamos a hacer. Si influyó, no sé. Pero el 2 de enero, el decreto número 2 del 2020 del presidente de la República fue declarar este año el año belgraniano y pedir la adhesión de todas las provincias, incluida la ciudad de Buenos Aires. Bueno, muchas provincias habían adherido, a otras como Buenos Aires ni le importó, o sea, declaran ciudadano ilustre, no sé, a un señor con algún mérito, pero para Belgrano, que nació y vivió en Buenos Aires y está enterrado Lo en digo Buenos yo, Aires, uno a de sus Marcelo compañeros no Tinelli lo declaran ilustre. personalidad emérita de la cultura, destacada de la cultura, exactamente. Bueno, Ajá. entonces, a Belgrano no lo consideraron. Bueno, el hecho es que sale el decreto. Y yo dije, bueno, hasta el 20 de junio voy a tener para escribir distintos aspectos. Y me puse a recorrer libros, a recorrer documentos, bibliografía, y se me produce una debacle. Empieza la pandemia. Y yo, por razones de edad y de otras hierbas, estoy viviendo en el campo, donde estoy reducido a una décima parte de mi biblioteca. Acá no hay nada de Belgrano, prácticamente. Y bueno, empiezo a buscar algo por internet, alguna cosa, consigo algún dato, me fotocopia algún discípulo, algún documento, alguna cosa, y empiezo a trabajar en Belgrano. Y dije, bueno, al 20 de junio voy a llegar. Pero, o sea, hay cosas que uno modestamente las gobierna, como quien dice, de taquitos, porque las sabe. Pero lo que pasa es que cuando llegué el 20 de junio, me di cuenta que no había dicho ni la mitad. Y el año belgraniano va a terminar, mañana será 12, el 26 de diciembre. Y he seguido escribiendo todos los sábados sobre Belgrano. Y me queda no poco, muchísimo por decir. Mañana sale justamente un tema olvidado, como que a ustedes les va a interesar mucho, que es el tema de la medalla que se acuñó por la batalla de las Piedras, que es un simple combate antes de la batalla de Salta, donde narro ahí el parte de Belgrano y qué sé yo. Mañana sale eso con la foto de la medalla que Belgrano le pidió al gobierno y que el gobierno, con el que el gobierno premió a los que participaron en esa acción. Bueno, entonces me estoy dando cuenta que me quedan 2 sábados y que tengo cientos de cosas que no he escrito de Belgrano. Y generalmente he escrito sobre cosas conocidas, a veces desde otro aspecto. He descubierto cosas desconocidas, como su preocupación por la salud, la preocupación en aquel momento que tiene Belgrano por la salud pública. Por ejemplo,
La rabia no era conocida en el Río de la Plata. La rabia llega acá con las invasiones inglesas. Un perro que trae en un barco inglés, que tenía la costumbre de traer perros como mascota. Y se va progresando en grado sumo. Algo en la banda oriental y mucho más acá. En 1810, en el Colegio de Comercio, una semana antes de la revolución, publica una separata de 18 páginas, escrita por el doctor Justo García Valdés, donde narra la forma en que había sido atacado cada enfermo, cuál había sido su fin o si se había curado. Y no son solo los que estaban internados en Buenos Aires, los que habían llegado incluso del interior, como Chascomús, que hoy son 120 kilómetros, pero en aquella época de Chascomús a Buenos Aires te llevaba un día y medio en carreta, ¿no? Entonces, Claro. ese tipo de cosas que tiene Belgrano, de dar a conocer una cantidad interesantísima de elementos. Por ejemplo, yo siempre lo comento como anécdota, de lo que servían esos diarios para el conocimiento de las enfermedades. Era la información que de Europa recibían los médicos. Más, en Paraguay hubo un famoso médico, un doctor Antonio Cruz Fernández. Nunca supe si Cruz es nombre o apellido, porque puede ser ambas cosas. Bueno, el hecho es que este hombre me pareció de casualidad, porque encontré una gran biblioteca que estaba en el Paraguay, en Asunción del Paraguay, de un funcionario judicial. Que hay todo un expediente por su muerte, con la biblioteca que deja, con todo en el Archivo General de la Nación en Buenos Aires. Pero además con un dato no menor. Este señor nunca había ido a trabajar. Lo habían nombrado y nunca había ido. Entonces las autoridades le reclaman y él dice que no puede porque está enfermo, que no puede vestirse. Bueno, y este doctor Cruz Fernández lo atendía. Este señor padecía una sífilis en un grado extremo, con lo cual no podía vestirse de la cintura para abajo porque cualquier cosa le debía dar unos dolores espantosos, terribles. Y el único medio que había encontrado Cruz Fernández para solucionar el problema era amputarlo, cortarlo. Lógicamente el señor dijo que no, eso no me lo van a hacer, y se murió. Bueno, y más allá de la anécdota esta divertida, qué sé yo, hay algo de fondo. Dije, ¿quién era Cruz Fernández? Y empiezo a buscar. Y me encuentro con que es el único abonado en Asunción del Paraguay a uno de estos periódicos, al Telégrafo Mercantil. Y entonces este telégrafo publicaba pequeños sueltos con cosas de medicina de Europa, con algún dato sobre cataplasmas, cómo curar esto, aquello y lo demás allá. Y entonces, ¿qué me revela? Que este señor, la modernidad de la medicina de la época, la tenía a través de un diario que se publicaba en Buenos Aires, que recibía esta noticia de Europa. ¿Y quiénes recibían los diarios de Europa? Y la gente más importante. ¿Y, cómo no, ¿Y quién era lo más importante? Indudablemente que el que más diarios recibía era Manuel Belgrano, el secretario del consulado, por toda una serie de cosas, y que daba esto para que se divulgara. De eso no hay ninguna duda. Entonces, que lo recibía el gobernador, sí, que lo recibía un otro, sí. Pero hay una cantidad de cosas que uno se da cuenta que es Belgrano, porque toda su vida, todo lo que lo rodea a él, es de alguna forma un hecho permanente de preocupación. Belgrano es, yo diría, la preocupación más acabada por el prójimo que tenemos en esta historia que estamos narrando en este tiempo. Es alguien altamente preocupado por el prójimo, por la mujer, por el niño, por lo que se llama medio ambiente, que en realidad el ambiente es uno solo y es ambiente, ¿no? Pero bueno, no sé por qué le pusieron medio, porque anda La medio mal. educación. La educación, bueno, la educación es uno de los padres de la educación, o sea. Don Roberto, lo interrumpo porque tenemos unas cuantas cosas. Me interesa saber, después seguimos con el tema de educación, que es formidable también. La historia contada, la historia que tenemos nosotros de Belgrano, creador de la bandera, ganó y perdió unas batallas, es un tanto infantil la que se nos cuenta,
¿por qué no está más elaborada como sí lo es San Martín? Lo que pasa que la historia argentina, al ponerlo a San Martín en primer lugar, Belgrano quedó un poco como el segundo como el segundo personaje. Efectivamente, de Belgrano, cualquier chico sabe que creó la bandera, o lo sabía, que fue el secretario, o que fue el secretario del consulado, sin saber que era el consulado. A lo mejor piensa que era el secretario de un cónsul en una embajada, ¿no es cierto? Porque no sé Claro. si les han explicado eso. Que estuvo en la primera junta, que una vez fue al Vocal. Paraguay, que le fue mal en esa misión, ¿no? O sea, lo que nos enseñaban, que creó la bandera, que venció en Tucumán y Salta, fue vencido en Vilcapugio-Yuma, que fue a Europa y que se murió pobre. Eso es, en línea general. Inclusive está nombrado como que no era un gran militar. Sí, Hasta bueno, eso se dice. efectivamente, y San Martín, que si de algo sabía era de milicia, un día, cuando había que dejar a alguien acá, al frente del ejército del norte, San Martín escribió: lo mejor que tenemos es Belgrano, lo tenemos a Belgrano. No será un Moró o un Bonaparte, pero es lo mejor que tenemos en estas tierras. Manuel Belgrano. Eso es lo que San Martín dice de Belgrano, porque Belgrano además era un individuo que lo tendrían que leer todos los funcionarios, que lo tendría que leer toda la clase dirigente, entre la cual nos incluimos, por una razón muy sencilla, porque Belgrano es el hombre de la responsabilidad, del deber. Belgrano es electo en esas cosas que suceden ahí después de las invasiones inglesas, sargento mayor, que sería el equivalente a teniente coronel, segundo jefe del regimiento de patricios, el batallón de patricios voluntarios urbanos que se crea después de las invasiones inglesas, que estaba comandado por don Cornelio de Saavedra. Y Belgrano dice en su autobiografía: sin saber por qué me llevaron ahí. Y yo de esto no sabía nada. Y tomé un maestro de armas para que me enseñara. O sea, tomó a alguien que lo inculcara, que lo instruyera sobre la formación militar, sobre las reales ordenanzas de Carlos III, sobre los reglamentos que había, para poder desempeñar dignamente el cargo, que lo formara a él para hacerlo. Y esto pasa en 1806. Y menos de una década después, San Martín está diciendo: no será un Moró y un Bonaparte, pero es lo mejor que tenemos en la América del Sur. ¿Eso qué revela? La responsabilidad del individuo. O sea, porque es como que mañana vos me digas: mira, vení de director del hospital. No, viejo, yo veo sangre y salgo corriendo, no puedo hacerlo. O sea, no, pero vení para promover al hospital, para esto, para aquello. Bueno, esperá que voy a aprender un poco. Alguna idea tengo, pero voy a aprenderlo. Pero acá no, acá, viste, nos vamos en camiseta, nomás hay que hacerlo y vamos y salimos y la corajeada. Por eso hablo de No, Belgrano como un patrón de responsabilidad. claro. Y también nosotros tenemos en San Martín, tenemos la gran proeza del cruce de los Andes, pero nosotros en Belgrano tenemos el éxodo jujeño, que fue algo impresionante, ¿verdad? Pero oíme una cosa: sacar un pueblo entero, por las buenas y por las malas, porque algunos se han ido por las buenas y otros no. Dejar atrás tierra arrasada. Que te vengan a decir: abandoná tu casa y llévate lo mejor que tenés. Hoy, y que te den 48 horas. Te vas, te buscas un camión con acoplado, cargas todo, salís. En aquella época, con un ejército atrás, salir con eso, con las pocas cosas. O sea, Belgrano tuvo gestos y proezas. Más, Belgrano va bajando, como le ordena el gobierno, y no llega a Córdoba. En Tucumán da batalla. Más, la batalla de las Piedras, Díaz Vélez, que era quien estaba a cargo de la retaguardia del ejército, claro, pues se le acercan demasiado y tiene que dar batalla para que no avancen sobre el ejército, que además estaba muy cerca.
pero tenía orden de no comprometerse en batalla, sino en seguir bajando. Bueno, y Belgrano, ya cuando ve que no había caso, prepara todo eso. Imagínate, prepara, o sea, con cañas tacuara, donde ponían un pedazo de fierro con punta, un facón, o sea, así, o sea, fue una guerra impresionante. O sea, el mérito de él, de hacer todo eso, en esas circunstancias, es algo que supera la realidad, porque además Belgrano también, como San Martín, es el rey en muchos casos de transformar la adversidad, porque no es que a San Martín se fue a Cuyo y le mandaban todos los días el cheque, te mando la transferencia. Acá llega, ¿eh? Anda con la Banel y saca en el cajero de Banel con el plumerillo lo que va. No. De la miseria hicieron la grandeza. Y el pueblo pobre terminó más pobre todavía, ayudando a eso. Entonces, el ejemplo magnífico de Belgrano, cuando se hace cargo del Ejército del Norte, se hace cargo en marzo. Las lluvias que hay en Salta, ya lo van a ver ustedes en febrero, marzo, que están esos saludes de tierra y todos esos problemas que año a año los estamos escuchando, ¿no? Salta, en Jujuy, en el norte, por las inmensas lluvias, las catástrofes que hay y que existieron siempre, no son de hoy, son climáticas, son de la región. Y entonces, a ello, las enfermedades propias que había ahí, del paludismo y de otras cosas, enfermedades de las fiebres tercianas que los agotaban, a los soldados que los extenuaban. Bueno, todo eso existía, como existe la malaria, como existe hoy en cualquiera que quiera hacer una cosa así. Lo que pasa es que hoy hay vacunas y hay una serie de cosas que se solucionan. En aquella época todo no era tan fácil nada. Y entonces, cuando uno piensa cómo estaba ese ejército que le entrega Pueyrredón, que era una masa informe de hombres, enfermos, tirados, mal alimentados, mal vestidos, y Belgrano de a poco les empieza a dar disciplina nuevamente. O sea, imagínate dar disciplina. Es como que vos ahora me decís, sos profesor de un colegio y mañana hay una orden que todos los chicos vayan a clase. Y vos querés entrar y poner un poco de disciplina a chicos que hace 8 meses están en la casa, se meten en Zoom cuando quieren, hacen lo que quieren. Cuando decís buenas tardes, ustedes te contestan 4 no, porque es un despelote, no los pueden hacer callar, se ven por primera vez. Bueno, ¿cómo pones disciplina? Imagínate vos lo que era en aquella época. ¿Cómo poner disciplina a gente que tiene la moral por el piso? Y Belgrano lo logra. Y Belgrano logra el triunfo de Tucumán. Y después logra el triunfo de Salta. Y logra, como decís, la proeza del éxodo jujeño. Entonces, son esos aspectos que a veces se habla del éxodo como se habla de un título, ¿no es cierto? O de un subtítulo. Así es. Sí, No sí. de lo que había atrás. Por Sí. eso es tan interesante la historia social, porque la historia social nos permite conocer pequeños episodios de esas cosas, y entonces esos pequeños episodios de esas batallas, de esas travesías, de esas marchas, de esa vida, nos va dando la explicación de muchas otras cosas, como las niñas de Ayohuma. Nos presentaron a las niñas de Ayohuma como unas chicas que eran unas santas. No, eran las decididas, eran chicas que estaban siguiendo a sus hombres, o sea, y algunas lo seguían y otras eran que ejercían una vieja profesión seguramente, y que era muy común en el ejército. Bueno, hasta hay una carta de Belgrano, de Anchorena, que le manda a su hermano a Buenos Aires, donde le dice lo que hace Belgrano, sacando a los oficiales y de tal parte de los prostíbulos que lo único que saben hacer es andar en los boliches y en computas. Así se lo dice. Bueno, y entonces, pero esas niñas, que eran eso, también en su momento asistieron a esos soldados heridos, los atendieron. Y entonces es como el tango, minas fieles de gran corazón, ¿no? Bueno, y entonces ahí tenés el otro aspecto que a veces nos presentan un ideal. No, y justamente esas no eran 20 monjas samaritanas y enfermeras que iban atrás del ejército. Eran las decididas, como se decía, que fueron capaces de esa proeza y que nadie las recuerda en su real dimensión. Porque de golpe y porrazo queremos hacer un santo
de un individuo que no lo es. Y lo vamos a hacer santo cuando reconozcan las falencias que todos tenemos y las virtudes. Entonces ahí, sí, falla en esto, en otro, pero mirá qué tal otra cosa, y ahí construís el personaje. Y ahora lo pones por santo y después, ¿y qué hay y qué milagro hizo? No le encontrás ninguno. Así es, muy, muy bueno. Tenemos algunas preguntitas aquí que nos van dejando. Dice, ¿qué piensa de la obra de Bartolomé Mitre sobre Belgrano? Y si puede comentar algo del robo, del famoso robo de los dientes. Ah, bueno. Bueno, la historia de Mitre. Mitre estaba ya en el Uruguay, exiliado en la época de Rosas, cuando había creado el Instituto Histórico y Geográfico del Uruguay, que se creó un 25 de mayo de 1842, que es la entidad más antigua que hay de estudios históricos acá. Yo tengo en el Río de la Plata y de las academias, yo tengo el honor de ser miembro correspondiente del Instituto Histórico y Geográfico del Uruguay. Y desde hace 10 años. Y bueno, y ahí hay un tema de escribir una historia de Belgrano, qué sé yo, y después se lo piden a Mitre, y siempre queda con la idea de reunir papeles, y en 1857, para una argentinas también, y que tiene algunos datos muy interesantes porque él tiene un gran archivo, Mitre tiene un gran archivo, reúne una gran documentación y entonces, y además todo lo va citando, de dónde lo saca. Entonces, Mitre en la historia de Belgrano es el padre realmente de nuestra historia documentada. Ese es el valor que tiene la gran historia de Belgrano y que narra todos los episodios, digamos, que van siendo alrededor de la vida de Belgrano y alrededor de la vida de Belgrano y su tiempo, digamos, ¿no? Porque incluso la primera parte que empieza, y que eso no lo hemos aprendido todavía. Yo querría que un candidato a presidente leyera este párrafo de la historia de Belgrano, que les voy a decir más o menos de memoria, y le dijera a argentinos, los que quieran venir a trabajar, tenemos esto. Y Mitre dice, el virreinato del Río de la Plata tenía todos los climas del globo, todas las riquezas. La pampa, las sierras del norte, la vegetación, el oeste, o sea, y describe magníficamente lo que era el virreinato del Río de la Plata, la riqueza de ese virreinato. Es cierto que hoy somos una imagen mutilada del virreinato. Nos falta el Alto Perú, nos falta el Paraguay, no tenemos la banda oriental. Es cierto, pero todavía tenemos eso. Y esa riqueza argentina sigue existiendo, sigue existiendo. Porque no habla Mitre ahí de la riqueza que da esto o aquello, sino la riqueza natural que tenía, los dones que Dios le había dado a esta tierra bendecida. Eso solo es un programa político para hacerlo al día de hoy. Y eso solo es un programa que yo creo que Belgrano lo tuvo muy, muy en cuenta. Mitre lo puso en palabras en su libro, porque justamente a través de su vida todo lo que intentó hacer Mitre fue eso. Y con respecto o sea, la obra es ampliamente recomendable. Y además hasta las discusiones que se dan, porque después hay unas discusiones que tiene con Vicente Fidel López. Vicente Fidel López, que era el hermano del himno, como se decía, porque el padre de él era don Vicente López y Planes, el autor del himno, y él decía, yo soy el hermano del himno. Bueno, había escrito una historia argentina y era un historiador y un hombre que sabía mucho tenía una buena formación, pero además tenía lo que había oído de su padre, que era muchísimo lo que había oído en su casa. Entonces todo eso lo va volcando. Y tiene una serie de polémicas con Mitre, y que es el famoso volumen de las comprobaciones históricas, interesantísimo, porque revela detalles menores de esa vida cotidiana, de lo que uno escuchó, de lo que el otro pasó, de lo que tiene documentado. O sea, la recomiendo ampliamente, incluso esas comprobaciones históricas.
Y con respecto al robo de los dientes de Belgrano, cuando por una suscripción popular se decide hacer el mausoleo, bueno, Belgrano en primer lugar estaba enterrado fuera del edificio del convento, de la iglesia de Santo Domingo. Estaba enterrado en el atrio. Cuando murió no tenían plata para poner una lápida. ¿Por qué era urgente poner una lápida? Por los perros. Escarbaban. El perro estaba podrido de comer carne, la carne abundaba en Buenos Aires. Entonces los perros iban y escarbaban, lo dice Mariquita Sánchez, el olor de los perros en los templos, el olor en los templos de los cadáveres y las cosas, era terrible. Había que poner una lápida por eso. Más se metían en las iglesias, en la catedral, creo que es Vicente Quesada el que habla, que había un tipo que tenía el oficio de perrero, que estaba sentado en la puerta con un látigo y tenía que sacar a los perros de la catedral. Bueno, entonces Belgrano estaba enterrado afuera. Para poner esa lápida no había plata. Entonces, ¿qué hicieron? Agarraron una cómoda, que era una tapa de mármol de una cómoda de su casa, para poder tapar la tumba. Bueno, y ahí está Belgrano hasta 1902, en que se decide trasladarlo al mausoleo. Se hace una ceremonia para la exhumación de los restos, en la que está el escribano de gobierno. Fue Mitre, según recuerdo, pero claro, Mitre tenía 82 años, y viste, ver esa ceremonia no le debió agradar demasiado, ya estábamos camino al otro lado, y entonces Mitre se retiró. Bueno, ahí quedaron. Había una gran bandeja de plata, en la cual se iban poniendo las piezas que aparecieron, una costilla, algún hueso menor, y aparecen 2 dientes de Belgrano. Y los 2 ministros, Joaquín B. González, el ministro del Interior, y Riccieri, ministro de la Guerra, se llevan un colmillo de Belgrano, un diente de Belgrano cada uno. El diario La Prensa lo denunció. Entonces, al día siguiente, al padre Beco, Fray Modesto Beco, que era el superior del convento de Santo Domingo, con una cartita le devuelven los dientes. Y uno le dice que lo fue a llevar para mostrárselo a los amigos, qué sé yo, como si eso cambiara la historia, o como un trofeo, mirá lo que te traigo acá, ¿no? La medalla que me dieron cuando gané el mundial, cuando gané el campeonato de tenis. Bueno, y el otro que lo iba a engarzar y que se lo llevó a Mitre, el gran biógrafo de Belgrano, como si por el colmillo que viera Mitre iba a agregarle algo más o algo menos a la historia. Y que otro que lo pretendían engarzar en oro para ponerlo. Bueno, una serie de temas absurdos totalmente. Se los habían robado como souvenir. Y en Caras y Caretas, donde no faltaba el buen humor político, aparece una caricatura donde los 2 ministros se van así como si fuera la Pantera Rosa caminando, y Belgrano así fantasmagórico emerge de una tumba, atrás está la lápida, y les dice: sinvergüenzas, no les alcanza con los dientes de ustedes para comerse el presupuesto nacional, que también necesitan los míos. Y todo esto fue muy criticado, y el diario La Prensa lo comentó después, porque además dice: pero esta gente, ¿cómo ha hecho esto? En homenaje a Belgrano, llevarse tal cosa, con lo que han gastado, lo que podían haber hecho, porque después de esto se mandaron un lunch terrible, toda una serie de cosas que no tienen nombre. O sea, la prensa era muy crítica, la prensa denunciaba. Más. En un momento determinado, José Cepaz se fue a Europa, y creo que fue Dávila el que dejó al frente de la prensa. Y le dijo: le dejo mi renuncia como director del diario. ¿Pero por qué? Porque usted lo va a dirigir ahora. Y si usted tiene que criticar al gobierno, aunque estén mis parientes, usted lo critica. Y ante cualquier problema está mi renuncia. O sea, fíjate vos qué ejemplo de denuncias y de... O sea, igual que ahora. Exactamente, igual que ahora. Exactamente. Entonces, por eso digo, es esa trascendencia que tienen esas pequeñas cosas Belgrano.
El diario La Prensa, para las personas por ahí que no son de Argentina y que están escuchando, es un diario de 1869, si no me equivoco. Sí, sí, Puede ser, es el creado por diario más José de antiguo Pazos, de la ¿verdad? ciudad de Buenos Aires. Es el diario más antiguo de la ciudad de Exactamente. Buenos Aires. Fue fundado en octubre Y de en el cual 1800, usted escribe, en el cual ajá, estoy en el cual escribiendo, usted... escribo a menudo y ahora ya voy a tener una columna, bueno, era el año belgraniano lo que tenía y algunas cosas sueltas que por ahí te bombardeaba a Tengo, vos y a los amigos. Y ahora, no, tengo, yo particularmente lo que iba haciendo siempre, por ejemplo, Belgrano juzga a sus contemporáneos, y lo tengo todo en Belgrano y la Orden Dominicana, la batalla de Tucumán según un testigo, tengo todos sus escritos, generalmente los tengo en un Word, que en algún momento me haré un librito porque los bajo cada vez, y cuando puedo me siento Sarmiento y el monumento a Belgrano en la Plaza de Mayo, primera parte, segunda parte. qué Así bueno, que, pues, tenés lo, todo, tenés todo. Cuando me olvide de algún artículo te voy a recurrir a vos, Javier. Te voy a decir, che, ¿qué me, escribí? el mes armartiniano, aniversario de la batalla de Tucumán, los carruajes en la vida del general Belgrano, para que vea que mujeres en la vida de Pero Belgrano, tengo joder, todo. bueno, y justamente y ahora va a salir en este diario La Prensa, como ya se me acaba el año belgraniano, voy a seguir colaborando desde ya, o sea, colaboro con Belgrano y con otras cosas además, pero voy a seguir colaborando y entonces al director se le ocurrió una cosa muy entretenida que va a ser El Rincón del Historiador, se va a llamar mi columna. Así que, bueno, voy a tratar de hacer un poco de sparring, no sé si será el rincón del cuadrilátero, que habrá que pelear contra algunos ignorantes o algunos que se olvidan de los grandes próceres, pero bueno, estaremos ahí en este rincón defendiendo todavía los valores. Y yo los quiero felicitar mucho por lo que hacen ustedes. Esta semana he recibido una inmerecida distinción. No sé supongo que vos sos uno de los responsables también, ¿no? No sé cuál será. Supongo que sos uno, sí, sí, sí. A confesión de parte, relevo de prueba, esa sonrisa lo dice. Ayer recibí una distinción, que el instituto que agrupa todas las asociaciones, la Federación de Entidades Numismáticas del país, me nombraron miembro de honor, miembro honorario. El 8 de Me diciembre, anima. exactamente, cuando hicieron la asamblea. Y bueno, y yo soy miembro del Club bonaerense, tengo algunas medallas, algunas cosas que las he tenido así, pero generalmente, o sea, a mí lo que me interesa es de todas estas cosas sacarle, digamos, el jugo a la medalla con la historia, ¿no? Para unir el objeto a la historia, Claro. al personaje, al pasado. Entonces, ustedes lo que están haciendo desde la numismática, desde la medallística, desde la filatelia, es muy, muy importante. Hoy, por ejemplo, tuvimos, y te lo doy como sugerencia, hoy tuvimos una reunión de la Junta de Historia Eclesiástica. Yo soy miembro de la Junta de Historia Eclesiástica Argentina desde hace también muchísimos años. La Junta de Historia Eclesiástica Argentina depende del episcopado, depende de la Conferencia Episcopal Argentina. Es un organismo, pero incluso por el nuevo Código de Derecho Canónico y demás, se le va a cambiar el nombre que tiene como entidad de laicos, qué sé yo. Bueno, pero no cambiar el nombre, sino el sentido que tiene jurídico, ¿no? Bueno, entonces estamos hablando de muchas cosas. Y yo hoy pensaba, y te lo doy como idea para que ustedes, que están allá en la provincia, lo puedan hacer. Porque se me ocurrió, no lo dije, pero te lo digo a vos como una sugerencia. Buscar todas las medallas que se acuñaron con motivo de la inauguración de la piedra fundamental o de las bodas de oro de una iglesia en la provincia, o de la llegada de un obispo, o por la bendición de la capilla de un hospital. Imagínate vos encontrar todas esas medallas. Va a ser imposible. ¿Por qué va a ser imposible? Y porque siempre va a aparecer una más. Pero no sé, empezar a hacerlo y buscar 20, 30, 40 y decir, hacemos un paper con esto. Y este es un aporte que si cada provincia lo hiciera, que si cada diócesis lo hiciera,
tendríamos un corpus documental único de lo que fue eso. Un querido amigo, muy bueno. ya fallecido, el profesor José María González Conde, yo era un muchacho, e iba al Banco Central, al museo, y él estaba ahí con la señora de Carlomagno, yo tendría 17, 18 años, 16 años, iba ahí al museo, y me interesaba todo esto, y hablaba, y daba unas conferencias magistrales. Y a mí no me hizo picar el bicho del coleccionismo, en extremo, pero me hizo picar otro bicho. Y él decía una cosa curiosa. Esto decía. Perdón, me levanto para mostrarles algo. Sí, sí, no hay problema. Esta es la medalla del centenario de Mitre, de Rogelio y Urrutia, el sembrador. Y precioso. fue batida por Gotuso y Piana en su caja original. Bueno, ¿a qué voy yo? ¿Qué decía González Conde y qué me picó a mí? Por eso les digo, entren en estas instituciones, trabajen en ellas buscando cosas. El coleccionismo no es barato. Y también los tiempos económicos, hoy especialmente, no están para gastar en cosas que son hobbies y que siempre se gasta en exceso, generalmente. Entonces, se puede hacer coleccionismo y colaborar con el coleccionismo y con el conocimiento de esto de otras maneras. Yo en aquella época no me dediqué a coleccionar porque no era algo que me gustaba, pero bueno, había tenido estampillas de chico, esas cosas, pero bueno, me convertí en un bibliófilo, o en un bibliómano, si quieren, más que bibliófilo. Porque a mí me dicen, mira, necesito que me consigas este libro de la facultad, anda Formosa, anda Resistencia, anda Corrientes, esto es una edición vieja. Me decís, Roberto, mira, el libro está húmedo, estuvo inundado, pero se puede leer, mándamelo igual. Si yo no necesito exhibir el libro encuadernado, lo que yo quiero es para consultarlo como material, ¿te das cuenta? Que eso es lo que me importa, no es para escribirlo. Entonces, yo de aquellos, de esta frase que decía González Conde. Las medallas y las monedas son la historia en pastillas. La historia en pastillas. Entonces, ustedes que están dedicados a coleccionar medallas, a coleccionar billetes, a coleccionar monedas y también estampillas, piensen que todo eso es de algún modo coleccionar una historia en pastillas. Y si pueden escribir sobre la historia de todas estas cosas, o los personajes que aparecieron, o lo demás, van a contribuir muchísimo al conocimiento general de la gente. Y además, a que también el coleccionismo sea muy bien entendido, más allá de los logros y descubrimientos que puedan hacer ustedes. Por ejemplo, miren, acá tengo este libro, sí, que son las medallas de Belgrano, escrito por Ciro de Martini, dedicado por don Ciro en el año 70. Bueno, y este libro tiene en aquel momento la friolera de 297 medallas dedicadas al general Belgrano. Es el catálogo hasta el año 1970. Indudablemente algunas más hay. Entonces, sí, buscar hasta esos pequeños detalles o conocer la historia de los autores muchas veces de estas medallas, como fue el caso de Fioravanti, el famoso escultor, el monumento a la bandera representado. Hoy justamente no me pude comunicar con Tulio Andreusi, que tiene varias cosas que me preguntó si podía hablar y estaba en otro Zoom. Buscar todo eso, todo es material, porque además alrededor de la medalla está dónde se acuñó, quién lo hizo, quién fue el artista, qué hecho representa, y qué hecho representa con todo el contorno y con todo el contexto que tiene. Entonces, claro. Es un material infinito, Javier, que tienen ustedes para trabajar.
Así que yo creo que por Así, eso, y por eso vos, con estos responsables, cometieron el nombramiento tengo que, de honorario. tengo que decir que el FENIMA está dirigido por Jorge Madonna y que justamente, seguramente ellos son los responsables de Sí, esto. sí, con Mariano Y Cohen, bueno, que es el nuevo ahora tenemos presidente. a Ulises Jáuregui también, que está en FENIMA, que es el nuevo presidente. Así que ellos seguro son los responsables de esto. El nuevo es Mariano Cohen, ¿eh? Hola, hola, hola. Se cortó la transmisión. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Bueno, les dejo un saludo muy especial a todos, con todo afecto. Muchas gracias. Hola. Disculpe, Hola. disculpe. Hola, Ah, aquí estamos. no, vi Perdón, que se había cortado la transmisión. se me cortó acá. Le Sí, decía que Jorge Madonna y Ulises Jauregui sí, seguro lo están. escuché eso. Te decía, el Ajá. presidente ahora es Mariano Cohen. Mariano Cohen Eh, es el presidente no, Ulises, ¿del FENIMA o del Infinra? del Instituto de... Ah, del Infinra, este, sí, 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 es sí. El Mariano 8 Cohen. hicieron Mariano es Ajá. el nuevo presidente desde hace 4 días, Así efectivamente. es. Trabajan Eh, mucho con Jorge trabajan muchísimo, impresionante lo que y están además sacando. mucha importancia al interior le están dando, lo cual me parece Muchísimo. muy bien porque el otro día hubo un congreso en Mar del Plata y en fin, seguir haciendo toda esta difusión en el interior no es menor, es muy importante, porque Ah, sí. estas formas de comunicación, la pandemia, por lo menos nos ha traído estos Zoom y estas cosas, donde, bueno, estamos conectados con gente que antes ni pensarlo. O sea, yo Exacto. para ir a la Academia del Paraguay habré ido, qué sé yo, 3 veces en mi vida, 4 veces, no era común participar de las reuniones de la Academia y ahora uno puede participar. O sea, Claro. como hoy la reunión de la Junta de Historia Eclesiástica Argentina, no éramos los miembros que vivimos en Buenos Aires solamente, sino del interior del país, había una cantidad. Entonces Sí, sí. es una gran ayuda para este tipo de cosas que creo que va a tener que seguir manteniéndose en el futuro, aunque puedan hacerse presenciales, porque ya ha sido una participación mucho mayor y la gente del interior lo va a reclamar y con justa razón, ¿no? Exacto. Exacto. Como también los que viven en Buenos Aires, porque si yo formo parte, no sé, de la Junta de Estudios Históricos de Mendoza, ahora participaba por el Zoom, como miembro que soy de la Junta, pero después voy a querer seguir participando, aunque sean presenciales, que bueno, manden la filmación, que uno pueda ver las cosas. O sea, creo Sí, que sí, esto sí. ha abierto un mundo en la comunicación de estas cosas culturales, al menos, altamente positivo. Así es, así es. Eh, fue algo inédito lo que pasó, obviamente, con estas pandemias, y que por lo menos nos dejó esto lindo, que a mucha gente que quizás, sobre todo la gente mayor que es más reacia con la tecnología, la llevó a que se amigue con este tema y poder en este momento estar nosotros, uno desde Santiago, otro desde Buenos Aires o desde el campo, como usted dice, que está y transmitir a todo el mundo, transmitir a México, Bueno, a Guatemala, ahora mismo, ¿de dónde nos están escuchando? claro. Por Sí, eso le decía que estamos de México, de Guatemala, tenemos gente de Colombia, tenemos de aquí de Santa Fe, sí, aquí Sergio Schmidt dice Roberto, aquí estoy escuchándote, así que muchas tenemos gracias. algunas preguntitas más que quedaron, Sí, como cómo usted no. quiera.
Sí. Dice Claudio, dice, ¿por qué fue enviado a Villa del Rosario, donde fue izada por primera vez la bandera? Bueno, el tema era el siguiente. El Río de la Plata había quedado en poder de la flota española, que tenía su asiento en el apostadero naval de Montevideo, que era el puerto de aguas profundas. Realmente Buenos Aires era un puerto de aguas profundas. Entonces había quedado bajo el dominio español, y desde ahí se enviaban lanchas, se atacaba. Incluso una vez Michelena, que era el cuñado de Rivadavia, sabiendo que su suegra estaba en Buenos Aires, no tuvo ningún problema en bombardear la ciudad. Sin éxito, pero Buenos Aires fue bombardeada por la flotilla española. Esa flotilla española vivía haciendo unos cuantos desastres en la costa, queriendo entrar. Entraron a San Nicolás de los Arroyos. Incluso lo asesinaron salvajemente al cura de San Nicolás de los Arroyos en esa época. Bueno, entonces, y andaban haciendo esas incursiones. Incursiones, por otro lado, que el combate de San Lorenzo es una acabada expresión. O sea, bajaron a robar al convento los españoles. Y San Martín los está esperando atrás, con lo que se sabe de la batalla de San Lorenzo, el convento de San Carlos. Entonces, hacían esas incursiones. Y entonces, para tratar de frenarlas, había que poner armas. Y entonces, ¿qué había que construir? Había que construir dos baterías en las islas que estaban frente a la Villa del Rosario, que son las baterías que va a instalar Belgrano con un pequeño contingente militar, que son las baterías Libertad e Independencia. Por esas razones que Belgrano vaya. Y después, la necesidad del Ejército del Norte y la renuncia de Pueyrredón como comandante es lo que hace que él abandone el Rosario y siga rumbo a Tucumán. Así que con eso está respondida la pregunta. Exactamente, con eso está. Y dice, otra pregunta sobre la creación, de la utilización de los colores para la creación de la bandera. ¿Cuál Bueno, es la verdad en una palabra? la verdad no la conocemos, Ajá. diría yo. La verdad no la conocemos. Todo hace presumir varias cosas. Belgrano Uh-huh. era extremadamente católico, en los colores celeste y blanco del manto de la Virgen Inmaculada, que por otro lado era la orden de Carlos III, anda, que por otro lado era la patrona del Real Consulado. Entonces, Ajá. puede ser eso, puede ser. Bien. Que se inspiró en los colores del cielo y demás, dejémoslo para los poetas, ¿no? Claro, Incluso, claro. incluso el celeste, el blanco, como sabemos, hay unas diferencias en las tonalidades y demás, que va cambiando la disposición de los paños como era, si era uno azul y otro blanco, uno blanco, otro azul. O sea, digamos, hay incluso el cuadro de Carbonier que se ve atrás una escena de batalla, que ya no está cuando lo pintan. Iba a pintar una bandera que no era la que él había izado. O sea, está ahí el modelo. Entonces, indudablemente, que después son cosas que van variando, pero que finalmente en 4 años, en 1816, ya queda definida perfectamente en el Congreso de Tucumán. Será peculiar, distintivo de las Provincias Unidas, la bandera que se usaba hasta el presente. O sea, y 2 años después, en 1818, es cuando se le pone el sol. O sea, esa es la realidad. O sea, nunca dejó Belgrano escrita su memoria de lo que él pensó, digamos. Son esos secretos que los humanos nos llevamos a la tumba. Claro. Y además Belgrano, como era un tipo tan humilde, tan sencillo, creo que había cosas a las cuales les daba muy poca importancia. Claro. Como ese gesto Eh, de adjudicarse exactamente. la paternidad porque tuve esto. Se me ocurrió, lo hice. La parte de la educación, y siempre se habla sobre el dinero que dejó para las escuelas, etcétera, etcétera. La parte de la educación de Belgrano no hablamos mucho. Bueno, Eh, sí. ¿Qué podemos decir? Bueno, de Belgrano hay 2 cosas rescatables. O sea, los 40.000 pesos que dejó, que eran en fincas del Estado, que eran en bonos, digamos,
que daban una renta. Alguna vez sacó lo que sería, porque la plata estaba en el Banco Provincia, ¿cuánto sería esa plata? En 1970 y pico, me acuerdo que en Clarín salió un sueltito, una fortuna. Bueno, el hecho es que media provincia de Buenos Aires no alcanzaba para pagarse las rentas de ese dinero de Belgrano. Pero dejando de lado eso, que es lo más o menos conocido, y el reglamento que él hace, donde dice que el maestro debe tener un lugar de privilegio junto al alcalde, al intendente, digamos, de hoy, a las autoridades, porque el maestro es uno de los padres de la patria, por el deber que tiene de educar y demás. Todo eso es más o menos conocido, o se ha mencionado en este año belgraniano. Quizás lo más importante que hay en Belgrano es la preocupación que él tiene por la educación de la mujer. En aquella época, la mujer, hasta de acuerdo a la ley, a las leyes de Indias, era prácticamente una cosa, un objeto, ¿no? O sea, y Belgrano se preocupa porque la mujer estudie, porque la mujer le enseñe. ¿Y por qué? Porque descubre él algo que en algún nivel se tenía, pero era una cosa distinta, que la mujer es la base de la sociedad. Al ser madre, estar en la casa, educar a los hijos y dar toda esa sabiduría, entonces por eso quiere que la mujer sea educada, que aprenda las letras y demás. Se preocupa muchísimo por eso. Bueno, la madre de Belgrano, para la época, había muchas mujeres muy cultas que no sabían leer y escribir, y de muy buenas familias. Las madres de Belgrano, las hermanas de Belgrano sabían leer y escribir, lo cual revela una gran preocupación por ese tema y que venía de familia, porque ya el abuelo de Belgrano, el bisabuelo de Belgrano, perdón, que de viudo se había hecho sacerdote, había creado el Hospital de la Santa Caridad ahí en la iglesia de San Miguel y además una escuela para niñas. O sea que era un tema que él lo había escuchado en su propia casa. Entonces, esa es la preocupación que él tiene en ese aspecto de la educación, sin nombrar los otros miles de aspectos como por los libros, donar libros para la biblioteca pública, en fin, y preocuparse permanentemente de esto, porque generalmente nuestra enseñanza también, como decíamos hace un rato, Javier, Belgrano creó la bandera, ganó 2 batallas, perdió 2 y después no sabemos mucho más, también Sarmiento es el padre del aula. O sea, que nadie le deja de reconocer a Sarmiento su obra educativa, pero ha sido, y es uno de los primeros títulos de nuestros próceres, la constante preocupación y el ardoroso empeño que pusieron en pro de esa educación. Manuel Belgrano desde el consulado, Vieites, Pueyrredón, o sea, Cerviño desde la escuela de náutica, o sea, hay una cantidad impresionante de gente que se dedica realmente a eso, y que no son tenidos muchas veces en cuenta, ¿no? Entonces, tomamos una parte de la historia, así como no tomamos la época del periodo hispánico, no tomamos el virreinato, o llegamos desde 1700 y pico, no vemos toda la obra civilizadora de los jesuitas, las primeras fundaciones y demás. Bueno, tenemos una historia que empezaría en 1770 con suerte, en 1776. Así nos lo enseñaron en una época después de contarnos 2 o 3 fundaciones. O sea, tenemos una historia que no es de 250 años, es de 1770. Tenemos una historia que es de prácticamente 500 años, a la cual tenemos que seguir trabajando y dándole, como estamos ahora recordando los 500 años de la expedición magallánica. Así es. Y una vez más, mostrando un ser un adelantado en el tema Belgrano, ¿no? Belgrano fue un adelantado en el medio ambiente, pidiendo que se plantaran árboles, que se sembrara en la tierra. O sea, Belgrano, quien lea las memorias del consulado hoy y lea ese primer capítulo de la historia de Mitre, de Belgrano, donde habla sobre la riqueza que era el virreinato del Río de la Plata, si eso lo logra plasmar en un programa de gobierno con un grupo de gente que lo ejecute, tenés para despegar. Don Esa Roberto, es la realidad. ¿Se siente bien? ¿Tenemos algunas preguntas más? ¿Las puede contestar? Sí, ¿Tiene tiempo? ¿Tiene que ir a comer? Tengo 10 minutos más hasta comer. Hasta las 10:30 tengo, porque después tengo que comer.
Usted me hace la seña de que va a comer y A las listo, no hay 10:30 problema. cerramos. Listo. Dice, alguna preguntita más. Las funciones de Pedro Ríos y Pedro Bustamante para Belgrano. José María López nos pregunta si se podría explayar. Se refiere al tambor de Tacuarí. Sí, señor. Bueno, sí, es una historia que forma parte también de una leyenda. Hay una parte que es leyenda y otra parte que es realidad, ¿no es cierto? Bate el parche un pequeñuelo que da saltos de arlequín y se ríe a carcajadas si revienta algún fusil, porque es niño como todos, el tambor de Tacuarí, decía una poesía de Germán Verdiales, ¿no? Efectivamente, los niños participaban del ejército. No nos olvidemos que hay un regimiento de niños y jóvenes que se forma en 1806 en Buenos Aires, después de las invasiones inglesas, donde había chicos de 7, 8 y 10 años. Y todas las, todos los, las memorias, algunas memorias de contemporáneos y demás, hablan justamente de lo que esos niños hacían, llevando las balas, alcanzándolas los cañones, o sea, yendo atrás de las cureñas que llevaban, levantándolas si se caían, o sea, era muy común en la época, ¿no es cierto? Y bien merecido está el recuerdo de este niño en todos esos chicos que contribuyeron en grado extremo, porque esos chicos también estuvieron presentes no solo en esa batalla, en muchas otras, cuando seguían al ejército, o acaso alguna de estas decididas que hablamos no habrá ido con algunos niños también. Estoy seguro que sí. Entonces, o sea, y más, los que participaron colaborando en esa guerra de la independencia, como está muy bien descrito en esa película tan linda, en base al libro de Leopoldo Lugones, La Guerra Gaucha, que Homero Mansi hizo el guión cinematográfico, ¿no? La película. Interpretada por Muín y Ángel Magaña. Cuando ves el valor de los niños, como que llamaban los niños bomberos, que eran los que llevaban los mensajes, y claro, ¿quién iba a pensar que un niño lo podía hacer, ¿no? Y algunos de ellos también murieron en circunstancias muy desgraciadas. Así que me parece muy bueno el recuerdo del tambor de Tacuarí, de Pedro. Muy bien. Muchísimas, bueno, tenemos 9 minutos, así que lo Sí. que le voy a decir, le voy a agradecer muchísimo, porque yo por mí estaría días enteros escuchándolo. La verdad que lo voy a molestar algún día más para que podamos charlar algo más. Me Pero con interesaría. mucho gusto, Javier. El año que viene es un año que tenemos muchos bicentenarios y sesquicentenarios que recordar. El primero que tenemos es el bicentenario del general Mitre. El segundo, el bicentenario de la independencia del Perú, que tantas medallas dio, y la famosa Orden del Sol. Sí. Tenemos el bicentenario del nacimiento del doctor Guillermo Rawson. Tenemos el sesquicentenario de la epidemia de fiebre amarilla. El sesquicentenario de la muerte del general Pavunero. O sea, el bicentenario del nacimiento de Antonio Cini, el famoso polígrafo. O sea, tenemos en cantidad aniversarios para recordar mucho. Así que creo que va a ser un año muy prolífico en recuerdos, en evocaciones y en honrar estos valores. Y ustedes ahí tienen muchísimo por hacer. Así que no me queda nada más que agradecerte la invitación tan amable a todos los oyentes que se han aguantado a pie juntilla esta larga conversación o casi monólogo. Y bueno, y felices de que hayamos cerrado este ciclo honrando a Belgrano con este último vivo, como dijimos al principio. Bueno, Bueno, muchísimas gracias. no, por Un favor, gran abrazo. le agradezco muchísimo. Le agradezco a todas las personas que están ahí. Bueno, le acerco, quizás usted no lo está viendo, pero las felicitaciones, excelente. La verdad que lo están felicitando, yo muy, muy contento.
Y bueno, para la próxima, ¿sabe qué me gustaría un día también? Porque es algo, poder hablar un poquito de Sarmiento. Pero con Es mucho un gusto. personaje jugosísimo para hablar, y encima que tiene todos esos vaivenes de gente que lo quiere y gente que no lo quiere. Bueno, es un personaje buenísimo de nuestra cultura para poder hablar. Así que Ya le lo creo. agradezco. Ajá. Muchas gracias, muchas gracias, Y bueno, Javier. acá Bueno, termino el vivo, saludándolos a todos. bueno, Muchísimas hasta gracias a todos luego. por estar y cortamos.